Lutero es uno de los personajes más debatidos en la historia. Para algunos es un hereje que dividió a la iglesia. Para otros era un patriota que lo único que le interesaba era romper con Roma y establecer el nacionalismo alemán. Y para otros es quien regresó a la sencilla predicación del Evangelio. Ahora, la verdad, se podría decir muchas cosas de Lutero, pero Lutero tiene que ser entendido como un teólogo, un cristiano que llegó a su convicción después de mucha angustia y de haber reflexionado en las Escrituras y haber entendido y probado la naturaleza del pecado, haber entendido que era un pecador necesitado de la gracia de Dios. Entonces, su interés no era patriótico, su interés no era dividir a la iglesia. Lo único que pasó es que Lutero llegó a un entendimiento de la justicia de Dios por medio de la fe y no se dio cuenta del impacto que eso iba a tener en Europa, y cuando ya se dio cuenta ya todo estaba fuera de control, en el sentido de que ya se había llegado sus ideas a muchos lugares y habían tenido un gran impacto, y entonces él asumió un liderazgo en la Reforma. Pero este es Lutero, un teólogo angustiado que llegó a la convicción de la bondad y la gracia de Dios por medio del estudio de las Escrituras. Y no podemos dudar de que su impacto y su enseñanza ha tenido una influencia poderosa, no solo en su época, sino hasta el día de hoy. Claro, veíamos hace ratito, no fue solo Lutero, sino hubo circunstancias. Incluso personas que no mencioné, pero personas que estuvieron detrás de Lutero, como John Wycliffe y Juan Hus, y otros más, que colaboraron para el escenario en el que Lutero llegó, y que él simplemente, digamos, no hubiera sido posible su impacto sin esas ayudas, como la imprenta o incluso el impacto que había tenido el Renacimiento. Sin embargo, algo podemos entender de Lutero. Justo González escribe esto de él: la Reforma no se produjo porque Lutero u otra persona se lo propusiera, sino porque había llegado el momento oportuno y porque Lutero junto con otros actuaron en ese momento. Entonces, me gusta lo que dice el historiador Justo González, porque él nos afirma: no se debió siquiera a las circunstancias políticas, sino a la obra de Dios. Dios se había preparado el escenario y Lutero y otros quienes de manera responsable hicieron lo que les tocaba hacer en su momento. Y eso es verdad para nosotros también el día de hoy. Nosotros estamos viviendo en un contexto en especial y Dios sigue siendo bueno y soberano y haciendo su obra. Y simplemente nos toca ser fieles en la era en la que nos toca vivir. Muy bien. Dijimos que Lutero nació en una época difícil, en donde estaba el renacimiento humanista, incluso estaba la revolución científica bajo Copérnico, pero él vivía en el norte de Europa, donde esas revoluciones no habían tenido tanto impacto. Vivió en un tiempo de pobreza y en un tiempo en donde la meta principal de las personas era la búsqueda por la salvación. Este cuadro que tengo atrás es una pintura de Hans Memling que se llama el último juicio, o el día del juicio. Y este cuadro, que también lo puedes ver a los lados, este cuadro representa la búsqueda espiritual de las personas y el entendimiento que tenía la iglesia de Dios, de la justicia de Dios y del pecado. Vemos del lado derecho son los pecadores que van a ser juzgados. Por eso del lado derecho de Cristo, que está en la parte de arriba, hay una espada, ¿verdad? Que sería mi lado izquierdo. Hay una espada que habla del juicio de Dios, pero del lado izquierdo de Jesús, es decir, de su lado derecho, viéndolo hacia allá, ese lado izquierdo, tenemos esta flor, la lilí, que representa la resurrección, y viene ahí la resurrección de los justos. A un lado de Cristo están los apóstoles. Este siglo ha sido llamado el siglo de la ansiedad, el siglo en el que vivió Lutero. Un siglo en que verdaderamente había una angustia moral y una ansiedad existencial, donde la gente verdaderamente estaba preocupada o por ir al cielo o por ir al infierno. Y ese cuadro lo representa
muy, muy bien. Lutero nació en ese siglo de la ansiedad, en esa angustia por la salvación. Recuerda todo lo que vimos: cambios económicos, la preocupación de la muerte, la corrupción de la iglesia. Y una iglesia que no está compartiendo realmente, conectando con la gente, ¿verdad? No está alcanzando gente debido a las circunstancias y el contexto en el que se desenvuelve. Entonces, él nace ahí, en esa situación. Entonces, él nació en este pueblo, el pueblo de Eisleben, Alemania, y su padre era un minero de cobre que se mudó a Eisleben porque había una oportunidad de trabajo, y poco a poco empezó a prosperar en base a la minería de cobre y de plata, y eso le permitió adquirir esta casa que la tenemos aquí en la imagen. Una de las personitas que estuvo el año pasado en la conferencia viajó a Alemania y muy amablemente me trajo fotos de Alemania. Entonces, esta foto no es de internet, literal, es una foto que se sacó de esta casa. Y él creció en esta casa, una casa típica de 2 pisos, y a un lado de esa casa está esta imagen, en donde es un emblema acerca de Lutero. El emblema dice así en alemán. Bueno, no lo voy a leer en alemán, tampoco lo voy a traducir, lo voy a leer porque alguien más lo tradujo, no te preocupes. No sé alemán, pero sería maravilloso aprender. Dice: la palabra de Dios es la enseñanza de Lutero, así que nunca se desvanece o morirá. Entonces, qué increíble es identificar a Lutero con esto. No era perfecto Lutero y tuvo muchas cosas que también hizo mal Lutero, pero con algo que le podemos identificar es su devoción y su pasión por la palabra de Dios, y que la palabra de Dios era su enseñanza, y por lo tanto esa enseñanza no va a pasar porque es la palabra de Dios. Bueno, Lutero, su familia era pobre, pero llegó a acomodarse. Incluso su papá, también llamado Lutero, él pudo proveerle a su hijo de estudios, así que su hijo pudo aprender latín en Mansfield. También estuvo luego en una ciudad más importante, en la ciudad de Magdeburg, y más adelante pudo ir a Eisenach. En Eisenach fue el lugar donde estudió en el colegio de San Jorge. Incluso Bach más adelante estudiaría en ese mismo colegio, en Eisenach, y él estuvo bajo el cuidado de la famosa familia Cotta, que lo apoyó, lo cuidó, y que él pudo estudiar ahí. Pero más adelante, ya para el año 1501, tenemos una imagen aquí, él pudo ir a Erfurt. Erfurt era una ciudad importante. De hecho, este es un mapa que hizo un cronista de la época, en donde refleja lo próspera que era la ciudad de Erfurt, lo popular y lo llena que estaba esta ciudad. Y ahí había una universidad muy importante en Erfurt. Lutero fue a estudiar leyes a esa universidad, y él estaba siendo preparado para ser uno de los mejores abogados de su época. Pero algunas cosas pasaron en su vida. Una de estas famosas escenas en la que él, en un caballo, mientras iba en el camino, empezó a caer una tormenta eléctrica y un rayo cayó cerca de él, y él fue derribado del caballo y empezó a clamar a la santa, que era la santa de la devoción de los mineros, simplemente le dijo a Santa Ana: por favor, no Santana, ese es el santo de los guitarristas, ¿verdad? Si tú me salvas, me hago monje. Algunos creen que Lutero no se hizo necesariamente monje solo por esa situación. Algunos creen que debido a la educación tan dura que tuvo, como era muy común en la Alemania de esa época, por sus padres que eran severos y duros debido a su propia infancia difícil, quizás en tratar de alejarse de su padre un poco, y esa es la razón por la que decidió hacerse monje. Lo más probable es que es debido a esa angustia que él sentía, a esa angustia por su salvación, que era muy común en este siglo de la angustia. Así que decide hacerse monje. Tenemos ahí una fotografía del monasterio de Erfurt. Si vas a Erfurt, tienes que ir al monasterio de Erfurt, porque es el lugar donde Lutero fue impactado por las escrituras, pero también donde pasó por una gran
angustia. Así que en el 505, Lutero entra en el monasterio de Erfurt para volverse un monje agustino. Y al hacerse monje, su primer año fue un año en el que el año que llamamos de noviciado, está a prueba para ver si realmente puede ser un monje, ¿no? Si no se va a retractar. Y él verdaderamente buscó por medio de los medios de la iglesia ser el mejor monje que podía ser. Incluso buscaba salvación a través de los medios de la iglesia. Así que en su año de noviciado fue un año tranquilo para él y él fue elegido para ser sacerdote. Incluso empezaron a verse los dotes que tenía Lutero para la enseñanza. Y así llegó a su primera misa. Hay una fotografía que está dentro de la iglesia de Erfurt, en el monasterio agustino. Y Lutero describe su primera misa como una experiencia aterradora. ¿Por qué? Lutero trataba de obtener la salvación por los medios de la iglesia. La iglesia tenía distintos medios. La confesión, el monacato era uno de los medios. El monacato era visto como el más grado alto de espiritualidad al que podía aspirar una persona. Así que él usó esos medios. Pero empezó a darse cuenta del problema del pecado en su vida. Empezó a darse cuenta de que los medios de la iglesia no eran suficientes para poder, digámoslo así, justificarse delante de un Dios que es justo, que está enojado contra el pecado y que va a vindicar la justicia. Por eso dice que esta experiencia fue aterradora, porque en sus manos está sosteniendo la sangre del Hijo del Dios Santo que juzga al pecador, y resulta que Lutero es ese pecador que merece un juicio. Así que fue una experiencia, dice él, aterradora. A partir de ahí, Lutero empezó a experimentar una serie de crisis espirituales de suma angustia, porque dudaba del amor de Dios. Puse ahí amo, pero es amor. Dudaba del amor de Dios y veía a Dios, como todo cristiano en esta época, bajo la teología medieval, como un juez severo que estaba a punto de juzgar al pecador. Entonces piensa en el cuadro de Hans Memling. Cristo no se ve como un redentor en ese cuadro, ¿verdad? Cristo se ve como ese juez severo y está por dictaminar sentencia a los injustos. Así que Lutero empezó a confesarse cada vez más y confesar pecados que no eran, por decir así, graves. Empezaba a confesar cada pecado que le venía a la mente, porque en la tradición de la teología de esa época, si uno quiere practicar la justicia, debe confesar todo pecado. Así que Lutero empezó a darse cuenta que sus acciones y sus pensamientos eran pecaminosos y se confesaba por cualquier cosa. Hubo un momento en que su líder, el líder del monasterio, Juan Staupitz, le dijo: Lutero, ve a la calle, peca de verdad y regresa si te confiesas, ¿no? Entonces Lutero confesaba cualquier pensamiento. Es decir, a veces era ya tan severo que cuando salía del confesionario decía: no confesé voy a tener que regresar. O entraba en una gran crisis. Verás, Lutero entendió algo. Lutero entendió que el pecado no es algo que hacemos o decimos. Lutero entendió que el pecado es algo que somos. No tiene que ver solo con mis acciones, que las puedo confesar. No solo tiene que ver con pensamientos, que los puedo confesar. Tiene que ver con mi naturaleza. No es que Dios va a juzgar solo mis pecados, va a juzgarme a mí, que soy por naturaleza pecador. ¿Cómo se lidia con eso? ¿Qué recurso de la iglesia puede ayudarme? Cuando Lutero ha entendido su condición, no sus acciones, sino su condición de pecado. Bueno, practicó cualquier clase de cosas. Dormía en el suelo como
como se acostumbraba a los monjes que querían ser más severos con su cuerpo. No usaba mantas en invierno, comía poco, ayunaba mucho. Algunos de sus compañeros dijeron: Lutero, si no se hubiera detenido, se hubiera matado de esos intentos por justificarse delante de Dios. Así que Juan Staupitz le dijo: Lutero, lo que necesitas es intentar otro camino alternativo. ¿Por qué no intentas el camino de los místicos? ¿Recuerdas que los mencioné? Los hermanos de la vida común que encontraron una alternativa en la oración, la meditación de los textos, e incluso algunos otros místicos como Bernardo de Claraval, San Bernardo, que había escrito sobre el amor a Dios, un documento tan refrescante en una época donde el énfasis teológico estaba en el juicio de Dios, y él escribió acerca del amor de Dios. Así que le dijo a Lutero: busca ese camino. Empezó a leer a los místicos. Los místicos decían: de lo que se trata la vida cristiana es de amar a Dios, porque si amas a Dios vas a hacer las cosas que son correctas. Al principio Lutero tuvo tranquilidad, pero luego empezó a darse cuenta de un problema en su interior. Empezó a darse cuenta que no amaba a Dios. Empezó a darse cuenta que de hecho odiaba a Dios, porque Dios, quien no le daba los medios para justificarse y quien estaba por juzgarle por el pecado, y Lutero estaba aterrado de Dios, no estaba amando a Dios. De hecho tenía un problema, se da cuenta que lo odiaba, así que tenía una crisis aún mayor que la anterior. No solo su condición es de pecador, no ama a Dios. Pobre Lutero, un hombre angustiado, desesperado por su salvación, que entendió bien la condición del pecado que le alejaba de Dios. Así que, ¿qué haces con un hombre así? ¿Lo corres del monasterio? ¿Lo encierras en una celda, lo dejas morir? ¿Qué haces con alguien así? Bueno, su líder es Juan Staupitz. Hace lo que ninguno de nosotros hubiéramos hecho. Lo manda a Wittenberg a estudiar un doctorado para enseñar la Biblia. Lo manda a estudiar para pastor. ¿Quién hubiera dado en ese momento por Lutero una oportunidad para que fuera pastor? Nadie, ¿verdad? Y sin embargo, fue a Wittenberg. Entonces tenemos ahí también una fotografía de Wittenberg en Alemania. En 1512 Lutero ya estaba prácticamente graduado. Así que lo envía a Wittenberg para obtener su doctorado, y es en ese lugar donde Lutero empieza a leer a los padres de la iglesia. Ahora, solo una observación. Algunos historiadores hacen esta observación y creo que es importante. No deberíamos pensar que Lutero tuvo contacto con la Biblia hasta que fue a Wittenberg. En el año del noviciado, los que estaban siendo los pretendientes a ser monjes, se les daba el salterio. ¿Qué es el salterio? Salterio son los salmos acomodados por temas y por fechas y relacionados a veces con pasajes bíblicos. Lutero se sabía de memoria los salmos, conocía la palabra de Dios. No es que algunos de ellos incluso se les prestaba una Biblia durante su año de noviciado. Entonces Lutero sí conocía la Biblia. No debemos pensar que leyó la Biblia hasta que llegó a la universidad. Pero sí es que en la universidad tuvo tiempo para estudiarla, meditarla y enseñarla. Así que leyó a los padres de la iglesia, se encontró con su mejor amigo, San Agustín. Era un monje agustino, así que leyó a los padres de la iglesia, y en la Universidad de Wittenberg enseñó Hebreos, Salmos, Romanos, Gálatas. Puse Romanos ahí, perdóname, es Romanos y Gálatas. Como que no es buena idea corregir tus diapositivas a la 1 de la mañana, ¿verdad? Perdón. Sí, desaparece un poco porque es que esa es la pantalla que transmite hacia los que están viendo en internet. Por eso se va y regresa y se va. Perdón. Pero bueno, ¿podrías ponerla un momento más, mi amigo? Muchas gracias. Así que en su caminar, ya para el 512, el Lutero está graduado, y en el
para el 515 es cuando probablemente Lutero ya llegó a su convicción de la justificación por fe. Ahora, no sé si te pasa, pero cuando leemos una biografía de Lutero nos da la sensación de que abrió Romanos 1, leyó Romanos y dijo, claro, justificados por la fe. Y no fue así. Fue un proceso angustioso de meses en los que Lutero luchó con el texto bíblico. La primera etapa en ese peregrinaje espiritual fue cuando él estuvo enseñando los salmos. Incluso ya tiempo atrás, cuando los leía. Uno de estos salmos que leyó fue el Salmo 22. En la Edad Media, como lo hacemos el día de hoy, muchas veces se interpretaban los salmos o se leían como llamaríamos cristológicamente. Es decir, se leen como Cristo quien está hablando en los salmos. Entonces Lutero pensaba, cuando leía los salmos y veía el sufrimiento del salmista y los leía como si Cristo estuviera hablando así, él pensó, entonces Jesús sufre, no solo es un juez que está por juzgar mi pecado, sufre como yo, se angustia como yo. Y en el Salmo 22 en particular, Jesús se ve como el justo que sufre y que incluso es abandonado por Dios, por amor a Lutero. Entonces Lutero piensa, Cristo fue abandonado por Dios, por mí. Entonces algo empieza a cambiar en el entendimiento de Lutero. Por fin, cuando llega a Romanos 1, 17, en sus enseñanzas de Romanos, preparándose para Romanos, Lutero se encuentra con esta frase que dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Así que al principio pensó, esto es terrible. Ahora no solo la justicia de Dios me condena, ahora el Evangelio me condena. Porque dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Eso fue un cortocircuito para Lutero, no lo entendía. Porque en su concepto teológico, la justicia de Dios es aquel atributo por el cual Dios juzga toda maldad y vindica la justicia. Y Lutero es un pecador, no solo son sus acciones y sus pensamientos, es su condición. Pero mientras meditaba y oraba y luchaba con el texto, entonces se dio cuenta que ya no odiaba la frase la justicia de Dios, porque entendió que esa frase no se refiere al hecho de que Dios castigue a los pecadores, sino más bien que la justicia del justo no es obra suya, sino es un regalo de Dios. Así la justicia que se tiene es la que se vive por fe, no porque uno sea justo o uno cumpla las exigencias de la justicia divina, sino porque Dios le da ese don. Es decir, Lutero entendió que Dios lo puede considerar justo, no porque lo sea, sino porque Dios le otorga como un regalo esa justicia, sin merecerlo. Así que todos conocemos, si has leído alguna biografía de Lutero, esta famosa frase, si no, puedes conocerla hoy. Lutero dijo así: sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido franqueadas, o sea, abiertas. Esas puertas, ¿cuántos años las vio cerradas? Las escrituras todas cobraron un nuevo sentido y a partir de entonces la frase, la justicia de Dios, no me llenó más de odio, sino que se me tornó indeciblemente dulce en virtud de un gran amor. Entonces, Lutero no es un patriota que quiere romper con Roma, no es un hereje que está intentando destruir a la iglesia. Es un creyente angustiado y desesperado por su salvación que en sus estudios como teólogo llegó a esta conclusión. Este fue el camino que llevó a Lutero a entender que Dios lo ama y que Dios le puede hacer justo por medio de la fe. No podemos entender a Lutero sin esto. Cualquier interpretación, biografía, lo que sea de Lutero, que no entienda esto, será incompleta y no hará justicia a su vida. Esta es la realidad. Este es Lutero. Lutero no es perfecto, Lutero cometió tomó malas decisiones,
Pero este es Lutero, un creyente angustiado que redescubrió la gracia de Dios en la Escritura. Ese es Lutero. Así que Lutero tuvo un largo peregrinaje espiritual, pero cuando llegó a esa convicción de la salvación por medio de la fe, el cambio no fue inmediato. Aquí hay una imagen de la iglesia de Wittenberg, las puertas de la iglesia de Wittenberg. Hoy son de metal, no eran de metal en ese momento. Y en las puertas, no creo que se alcance a apreciar, pero en las puertas están escritas las tesis de Lutero, donde en la antigüedad se clavaban en las puertas de las iglesias, se clavaban los documentos de los cuales se usaban para debatir. Así que Lutero clavó ahí las 95 tesis. Ahora, al principio Lutero no entendió el alcance de su descubrimiento y de hecho solo pensó que era algo para él. Poco a poco empezó a enseñar su nuevo entendimiento de las Escrituras en Wittenberg, hasta que todos sus amigos y sus colegas en Wittenberg pensaban como él. Así que no fue inmediato, no salió corriendo Lutero y trató de cambiar al mundo. Lutero realmente solo era feliz de saber que las puertas del cielo le habían sido franqueadas. Y empezó a enseñar la palabra de Dios en Wittenberg y sus amigos, sus colegas empezaron a llegar a ese mismo entendimiento. Así que cuando sus colegas ya pensaban como él, le animaron a que era momento quizás de llevar sus ideas más lejos. Así que escribió 97 tesis. No, Alex, son 95. Espérame, es que no escribió las 95 primero. Primero escribió 97 tesis. Y esas 97 tesis las mandó a distintos profesores de teología. Y las clavó también en las puertas, pero nadie las peló. De hecho, fueron pocas personas las que pusieron atención a esas 97 tesis y la mayoría de ellas dentro de círculos académicos. Realmente en esas 97 tesis estaba el pensamiento de Lutero acerca de la justificación por fe, pero a nadie le importó. Casi nadie les dio mayor importancia. Pero entonces escribió otras, las que se hicieron famosas, 95 tesis, en donde también se deja ver su pensamiento, pero realmente esas 95 tesis son más bien una crítica a la explotación que la iglesia realizaba por medio de las indulgencias. Y esas, al pueblo alemán, haz de cuenta que cayó fuego en la pólvora que ya estaba regada durante siglos y voló el edificio. Alguien agarró las palabras de Lutero, las empezó a copiar, las tradujo al alemán y en poquito tiempo Europa estaba hecha un caos por las ideas de Lutero. Ahora, Lutero, ¿por qué se movió a escribir estas 95 tesis? ¿Qué lo hizo tomar esta decisión? Bueno, el conflicto de las indulgencias fue el conflicto que, digamos, catapultó a Lutero al escenario de la Reforma. Y la razón fue la siguiente. Alberto de Brandeburgo, él era príncipe de Mainz. Él, básicamente lo que él quería era tener 2 sedes episcopales. Él quería comprar 2 cargos eclesiásticos. Y la razón es que quería ser arzobispo de Mainz también. Él aspiraba básicamente a ser líder de Europa, a la hegemonía de Alemania. Y León X, el Papa, le dijo: ok, te las vendo, pero vamos a hacer lo siguiente, porque pues cuestan mucho. ¿Por qué no vendes indulgencias y me vas pagando? Y así te quedas con esos puestos y a mí me das parte del dinero de las indulgencias. Ahora, la razón es que León X quiere construir la Basílica de San Pedro. No porque quiere poner una iglesia para que más gente se congregue. Quiere hacer una obra de arte y que su nombre pase a la historia. Así que envían a un vendedor de indulgencias llamado Juan Tetzel. Y cuando Lutero lo escuchó, ardió. Y por eso escribió las 95 tesis. Así que este era el eslogan de, si lo pueden poner en las pantallas, este era el eslogan de Juan Tetzel. Él decía que dejaba
al pecador más limpio que al salir del bautismo. Él decía incluso más limpio que antes de Adán, antes de que Adán cayera. Y que la cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz de Cristo. Ahora, tienes que pensar un poquito como en esta época. Si la gente está viviendo en un siglo de ansiedad y les preocupa tanto su salvación, créeme que esta es una oferta atractiva, ¿verdad? Mentirosa, pero atractiva. Así que el 31 de octubre, el Día de Todos los Santos, el 1517, Lutero clavó 95 tesis criticando a las indulgencias. Claro, desde su pensamiento, desde la justificación por fe. Pero era más una crítica hacia la explotación que se hacía por medio de las indulgencias. Y eso conmovió a Alemania. Aquí tengo una de ellas, la 82. Es una de estas tesis importantes. Dijo, por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la Santísima Caridad y la muy apremiante necesidad de las almas? Lo cual sería la más justa de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante. O sea, lo que está diciendo Lutero es, si realmente el Papa tiene poder para librar almas del purgatorio, ¿por qué no lo hace gratis y por amor a las almas? ¿Por qué por un motivo tan despreciable como el juntar dinero para construir una basílica? Esto hizo que los alemanes dijeran, sí, de por sí, durante el cautiverio babilónico, están resentidos por todo lo que ha sucedido. ¿Recuerdas el cautiverio babilónico? Cuando luego en el cisma de la iglesia hay 3 papas y este conflicto entre Inglaterra y Roma y Francia, etc. Los alemanes están resentidos. Ellos ya se sienten explotados por la nobleza y por la iglesia. Ellos leen esto y dicen, sí, esto es verdad. Y en poquito tiempo está Alemania en una revuelta y en un conflicto. Ahora, Lutero quería debatir estas tesis. Él no quería dividir a la iglesia, no quería causar una revuelta. Solo quería discutir el asunto. Así que le envió al príncipe Alberto de Brandeburgo esas 95 tesis para discutirlas. Cuando las tomó el príncipe Alberto, le dijo al Papa, tienes que intervenir. Así que el Papa va a utilizar las dietas del imperio. Las dietas no tienen que ver con comida, ¿no? Sino es un concilio oficial. Va a utilizar las dietas del imperio porque ahí se reúnen los príncipes y los nobles, y quiere hacer una dieta en Augsburgo para que Lutero sea juzgado, porque fue en una dieta donde otro hereje, Juan Hus, fue juzgado y condenado a la hoguera. Así que manda a un cardenal, el cardenal Cayetano, y ese cardenal va a discutir con Lutero. Y es completamente infructuosa la plática hasta que Lutero se da cuenta que el cardenal Cayetano tiene en su carta poder para llevarlo a la cárcel, así que literal se retira y se va por la parte de atrás. Pero ya comenzó un problema, ya ha habido un problema que está creciendo. ¿Okay? Entonces en la siguiente escena, la hostilidad crece hacia Lutero, y aunque hubo un relativo periodo de paz, un teólogo llamado Juan Eck decide hacer un debate contra Lutero. Ahora, en este momento, Lutero ha salido un poquito del escenario, se le ha recomendado no estar tan activo precisamente para no causar problemas y que no se pierda la causa. Así que Juan Eck es un teólogo católico que no le agrada a Lutero y lo reta a un debate, no a él, sino a un amigo maestro de Lutero, de Wittenberg, Karlstadt. Pero resulta que Karlstadt es más radical que Lutero. Así que se ven en Leipzig, es justo en la foto, ese es el lugar donde se tuvo el debate, ahí en Leipzig. Así que Juan Eck empieza a atacar a Lutero por medio de Karlstadt. Lo ataca, hasta que
en algún momento ya no es Karlstadt, sino Lutero el que está respondiendo a las demandas de Juan Eck. Bueno, Juan Eck es muy inteligente. No sabe tanto de Biblia, sabe más de leyes y más del código de la ley de la iglesia. Así que va acorralando poco a poco a Lutero, hasta que hace que Lutero confiese: sí, la condenación de Juan Hus fue una injusticia, y ni el Papa ni los concilios tienen más autoridad que la Biblia. Juan Eck dijo: mi trabajo está hecho. Ya no podía volver atrás. Aunque no hubiera una hostilidad todavía oficial contra Lutero, por lo que acaba de decir Lutero, ya no puede hacerse nada. Tanto el Papa como el emperador tienen que tomar cartas en el asunto. Lo que hizo Juan Eck fue llevar a Lutero al punto de reconocerse como un Juan Hus. Y como un concilio de la iglesia oficial condenó a Juan Hus, y ahora Lutero acaba de desafiar la autoridad de la iglesia, Lutero debe ser juzgado. Así que es en ese momento en el que el Papa manda una bula, Exsurge Domine, que básicamente es: levántate, oh Señor, porque un cerdo salvaje ha entrado a tu viña. Es una bula contra Lutero. Y lo que hace Lutero es la recibe y la quema públicamente. Entonces Lutero acaba de romper oficialmente con Roma. Y en la siguiente escena, entonces, Lutero tiene que presentarse a esta dieta oficial, la dieta de Worms. Y en esta dieta, en esta cita oficial, pues lo que se hace es cuestionar a Lutero y los escritos de Lutero, y se le hacen preguntas básicas. ¿Tú escribiste todo esto? ¿Esto es tu material? Sí, yo lo escribí. ¿Y te retractas de ello? Al principio Lutero no contestó y dijo: deme un día más. Al siguiente día se le hicieron las mismas preguntas: ¿estos son tus libros? Sí. ¿Tú los escribiste? Sí. ¿Te retractas de ello? No. Dice Lutero: mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Dios me ayude. Así que Lutero salió de ahí, y era tan peligrosa que el príncipe Federico de Sajonia tuvo que rescatarlo al secuestrarlo y llevárselo al castillo de Batburgo. Así que ahora Lutero no solo rompió con Roma, acaba de Lutero romper con el imperio, porque la dieta de Bonn fue auspiciada por Carlos V. Y Carlos V no iba a dejar que un monje que le faltó al respeto se salga con la suya, ¿verdad? Así que Lutero termina en el exilio. Y en el tiempo en el exilio, la fotografía que está ahí es el famoso cuarto, que es muy chiquito, en donde Lutero estuvo. Se tuvo que dejar la barba, dejar crecer el pelo, y se cambió el nombre a Jungen Jorgen, el caballero Jorge. Tuvo que actuar como noble. Me gusta un comentario de un cronista que dice: Lutero venía de ser muy flaquito por toda su vida de monje, y ahora tenía que comer como noble para disfrazarse. Él estaba acostumbrado a la dieta de monje. Dice: pero no hay problema, Lutero se acostumbró poco a poco, y se le nota en las pinturas después. Ya ves a otro Lutero, ¿cómo dicen? Bien repuesto, ¿verdad? Así que Lutero tiene que hacer, de hecho, es muy interesante toda la historia en la que él está ahí dentro del castillo. Entonces, dentro del castillo Lutero hace algunas cosas, y algunas cosas ocurren en su exilio. Número 1, Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Y dice que hizo tan buen trabajo Lutero que hacía que pareciera que Moisés era alemán, ¿no? Entonces dice que hizo muy buena labor de traducción y se dedicó a eso, a traducir el Nuevo Testamento. Le tardó 2 años traducir el Nuevo Testamento al alemán, y tardó 10 años en traducir el Antiguo Testamento al alemán. Así que su obra comenzó en el castillo, pero no fue ahí donde se detuvo. Y realmente fue muy importante esta Biblia, porque esta Biblia es lo que produjo
o causó que surgiera el alemán moderno, junto a todos los dialectos, y se formó el alemán moderno, pero también fue el libro que unificó a Alemania y le permitió obtener su identidad como país. Ahora, repito, Lutero no era un patriota y ese no era su interés, pero eso es lo que causó esta Biblia, que Alemania se unificara. Una de las cosas que pasó mientras él estaba en el castillo es que afuera sus colaboradores empezaron a reformar la liturgia en Wittenberg. Sus colaboradores fueron Karlstadt, que era muy radical. De hecho, luego Lutero va a romper con Karlstadt. Y también Felipe Melanchthon, maestro de griego, un poquito más moderado que Lutero. Y mientras está sucediendo esta reforma en Wittenberg, por ejemplo, ejemplos de esta reforma fue que algunas monjes y monjas dejaron los hábitos y se casaron. La adoración y la liturgia se empezó a hacer más sencilla, pero también se hacía ahora en alemán, ya no en latín. Y se empezó a abolir las misas por los muertos y también la comunión se ofrecía en ambas especies. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que ya no era solo el sacerdote el que participaba de la Eucaristía, ahora también la gente, el laicado podía participar de la Eucaristía. Entonces se empezó a reformar la liturgia dentro de Wittenberg y en otros lados. Pero también ocurrió la famosa rebelión de los campesinos. En un tiempo de angustia y de desesperación, algunos cristianos tomaron las ideas de Lutero y fueron demasiado radicales. Algunos de ellos empezaron a decir que el Espíritu Santo les estaba dando nuevas revelaciones y que había llegado el momento para establecer el reino de Dios en la tierra. Ellos tomaron las ideas de Lutero y junto con los campesinos se rebelaron contra los príncipes alemanes. Claro, tomaron las ideas de Lutero y las malentendieron. Porque llegó el pueblo con su constitución nueva que querían para el trabajo, y cuando se les dijo no podemos, ellos dijeron: si no me demuestras por las escrituras que estamos equivocados, nos rebelamos. Entonces Lutero no había querido provocar eso, pero ese fue el resultado de las ideas de Lutero. ¿Me explico? Lutero no tenía ninguna intención de causar una revuelta. De hecho, él va a aconsejar que se aplaste esta revuelta, aunque no al principio. Pero lo único que Lutero enseñó fue que cualquier cosa que no está en la Escritura, si no se convence por medio de la Escritura, entonces debe ser rechazada. Y ese fue el ideal de los campesinos. Bueno, Lutero leyó las quejas de los campesinos y al principio les dijo a los nobles: tienen razón, tienen que ceder, es justo lo que piden. Pero cuando los campesinos se rebelaron y empezaron a causar destrozos, Lutero les pidió: por favor, háganlo por una vía pacífica. Y cuando no quisieron, le pidió a los nobles que terminaran con la rebelión. Sin embargo, los príncipes alemanes fueron más allá y fue un derramamiento de sangre terrible. 100,000 campesinos murieron. Y eso fue una mancha en la carrera de Lutero. Lutero tardó mucho en recuperarse. Probablemente no se recuperó de ese impacto. Y en ese momento muchos campesinos o se volvieron a su tradición, o se alejaron de Lutero, o más adelante se hicieron anabaptistas. Entonces fue uno de esos problemas, la rebelión de los campesinos. También estuvo la ruptura con Erasmo. ¿Recuerdas a Erasmo? Erasmo quiere reformar a la iglesia, pero no quiere hacerlo por el camino de Lutero. Él quería simplemente una reforma ética y moral. Él desprecia las supersticiones de la iglesia como lo hacía Lutero, pero no cree en el camino de Lutero. Pero ahora, como ya hubo una rebelión de los campesinos, la Iglesia Católica y el imperio le dijo a los luteranos: esto es culpa de ustedes, así que no vamos a permitir más esto. Y empezaron a presionar a todos o vas a estar con ellos o vas a estar con nosotros. Así que Erasmo es puesto en un punto en donde tiene que tomar una decisión: o va a estar del lado de Lutero o va a estar del lado de la Iglesia Católica. No quiere estar del lado de una iglesia corrupta, pero no quiere ser asociado con las ideas de Lutero. Así que ¿qué hace? Lo ataca por medio del libre albedrío. Y Lutero le dio gracias, le dijo: qué bueno que no fue
un asunto de los santos o las imágenes o las reliquias. Qué bueno que fue en un terreno teológico donde me estás proponiendo un debate. Y entonces Lutero respondió con su escrito sobre la esclavitud de la voluntad. Lutero entendía en su propia vida que si no hubiera sido por la gracia de Dios, él no hubiera podido haber sido justificado. Así que él entendía la condición de su pecado, y es por eso que para él el libre albedrío sería algo contrario completamente a la salvación por gracia que Pablo, Agustín y que él creía habían enseñado. Y sin duda alguna hubo una presión de parte de Carlos V, no el del chocolate, sino el emperador del Sacro Imperio Romano, sobre los protestantes. Así que nos vamos a adelantar un poquito en el tiempo, pero al final Carlos V tuvo que volver a convocar una dieta. Ya no estaba Lutero ahí, sino que fue todos los príncipes protestantes y Felipe Melanchthon. Al principio no le hicieron mucho caso a Lutero. Cuando el príncipe Carlos lo escuchó, no le importó. Ahora sí los va a escuchar. Y en el año 1530, los protestantes, se les llamó así porque protestaron, presentaron la Confesión de Augsburgo, que es un documento que redactó Felipe Melanchthon, y es la confesión luterana. Si quieres saber qué creen los luteranos, tienes que leer la Confesión de Augsburgo. Lo que hizo Carlos V fue escucharles, pero después les amenazó y rechazó completamente su fe. Y sería hasta mucho después, hasta el año 1555, cuando se firmó una paz, la paz de Augsburgo, que simplemente se le concedió a cada rey, a cada príncipe, escoger la religión que quisiera, si luterano o católico. Pero si el rey era luterano, entonces todos los habitantes de ese reino tendrían que ser, o esa provincia tendrían que ser luteranos. Y si alguien era católico, todos los luteranos tenían que moverse a otra zona donde eran luteranos. Entonces, digamos que se les permitió bajo esas restricciones. Pues antes de terminar esta segunda conferencia, muchas veces no se habla de la teología de Lutero. Se habla de la vida de Lutero, pero no se enseña sobre su teología. Y para la dieta de Worms, casi ya todas las ideas de Lutero han llegado a la madurez. Y otra vez, tenemos que entender, Lutero no es un radical, un patriota, es un cristiano angustiado que llegó a la salvación por medio del estudio de las Escrituras. Principalmente tenemos que entender su vida como un teólogo que llegó a estas convicciones por medio de la palabra de Dios. Y todas las decisiones que tomó y todo lo que hizo, lo hizo en base a su teología. ¿Okay? Eso es muy importante. No puedo entender a Lutero y la Reforma sin entender su pensamiento. Entonces, bueno, vamos a tratar de resumirlo antes de seguir. Entonces, estos son los puntos de Lutero. Esta es su teología: la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la ley y el evangelio, la iglesia y los sacramentos y los dos reinos. Y voy a tratar de simplemente mencionar cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es la Biblia para Lutero? La Biblia es la palabra de Dios, es el punto de partida, es la fuente de autoridad, es la autoridad final para la teología. Y para Lutero, la Biblia es más que solo información. Para Lutero, la palabra de Dios es Dios mismo. Eso es importante, no es información, sino es Dios mismo. Entonces, por ejemplo, ¿qué enseñó Juan en el capítulo 1? Que la palabra de Dios estaba con Dios, la palabra de Dios hizo el mundo y la palabra de Dios se hizo carne. Esa palabra es Jesús, se hizo carne. Así que cuando decimos que Dios habló en Génesis y creó, estamos hablando de Jesús como su máxima revelación y como la acción de Dios en el mundo. Así que la palabra de Dios es la revelación en Cristo y son las acciones de Dios, no solo es información sobre Dios, es Dios revelándose y Dios actuando. Así que esa es la palabra de Dios, no es un manual de verdades teológicas,
Es Dios actuando y Dios revelándose por medio de Cristo. ¿Por qué fue importante esta teología para Lutero? Porque la iglesia tradicional, la iglesia de la Edad Media, decía que tenía autoridad sobre el canon. Y Lutero desarrolló esta teología para decir, no, nadie tiene autoridad más allá de la palabra de Dios. No está, y esto va a ser un poquito complicado, no está en el canon y no está en la iglesia, sino en la palabra de Dios que actúa por medio de Jesús. Ahora, con esto no estoy diciendo que Lutero negó el canon, aunque por ahí en su camino algunas cartas le preocuparon, como la de Santiago. Pero esto hizo Lutero para decir que la palabra de Dios no está basada en la autoridad de la iglesia y lo que la iglesia puede determinar, sino en Dios actuando y revelándose por medio de Cristo. Lo siguiente fue el conocimiento de Dios. Lutero está de acuerdo en que la razón humana es básicamente útil para conocer a Dios, que uno puede tener un entendimiento, digamos, natural de Dios. Eso es lo que enseñaba el escolasticismo en la Edad Media, que Aquino había afirmado que por medio de la razón podemos tener cierto conocimiento de Dios. No puedo conocer que Dios es trino por medio de la razón, tengo que leer la Escritura, pero puedo conocer que Dios existe por medio de la razón. Entonces Lutero decía, ok, sí, es posible tener cierto conocimiento de Dios por medio de la razón humana, y ese conocimiento le permite al hombre distinguir entre que Dios existe y entre las cosas que hace Dios. Pero él decía, el problema de ese conocimiento es que ese conocimiento enfatiza a Dios a través de los ojos humanos. Pone al hombre en el centro como quien conoce. Así que ese conocimiento le llamó la teología de la gloria, porque se trata del hombre y el hombre es el que determina lo que puede conocer de Dios. Así que él prefirió hablar de la teología de la cruz, si es que has oído esto de Lutero. Y la teología de la cruz es lo que dice Lutero. Conocemos a Dios no en el lugar donde nosotros queremos. Conocemos a Dios donde Él se da a conocer. Y esos lugares a veces son muy diferentes a los nuestros. Y un ejemplo es la cruz. En ese lugar de debilidad y de vergüenza es donde Dios se reveló. No tiene nada que ver con la gloria de los hombres. Tiene que ver con la gloria de Dios. Así que un verdadero conocimiento de Dios tiene que verse por medio de la cruz, es decir, en el sufrimiento y la debilidad. En pocas palabras, Dios actúa de un modo tan distinto al nuestro. Ese es el conocimiento de la teología de la cruz. La ley y el evangelio, ¿qué es? Bueno, tradicionalmente nosotros entendemos ley y evangelio como ley, Antiguo Testamento, evangelio, Nuevo Testamento, pero no es así para Lutero. Lo que dice Lutero es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay dos mensajes, ley y evangelio, todo el tiempo. Así que Dios revela condenación hacia el pecado, ley, pero Dios revela gracia de salvación. Así que ser justificado no significa que dejo de ser pecador. Ser justificado significa que he descubierto que aunque soy pecador, Dios por gracia me puede declarar justo. Así que a lo largo de la Biblia vemos a Dios juzgando y salvando por gracia. Y eso es ley y evangelio. Entonces Dios odia el pecado y debe juzgar el pecado. Pero también hay gracia en el mensaje de la Biblia. Y esa es la razón por la que a él no le gustaba la carta de Santiago. Él decía que no había evangelio, que solo había ley. Muy bien, la iglesia y los sacramentos. Justo González, historiador, dice, es un error pensar en Lutero como el primer hombre moderno, como un individualista, como un occidental que está trayendo una nueva era enfatizando el individualismo, porque Lutero había enseñado el sacerdocio universal del creyente, que cada creyente es un sacerdote para con Dios. Entonces no necesito el sistema de confesión, no necesito otros medios de gracia. Por medio de Jesús y sus méritos puedo acercarme a Dios.
Entonces pareciera enseñar que Lutero está diciendo que cada hombre tiene acceso a Dios y no importa ningún otro hombre más. Pero eso no es lo que enseñó Lutero. Lutero, de hecho, estaba en contra del pensamiento moderno. Y Lutero más bien lo que creía es que la iglesia era muy importante, que el grupo de creyentes, la iglesia, al grupo de creyentes la llamó la madre de la iglesia. Y él creía que somos sacerdotes, pero no para nosotros mismos. Somos sacerdotes los unos para con los otros. Así que Lutero creía en la comunidad de creyentes, en la comunidad de los fieles, donde tenemos acceso a Dios por medio de Cristo, pero nos necesitamos mutuamente. Y ese es un entendimiento bello de la comunión y la identidad de la iglesia. Entonces, algunos culpan a Lutero de haber inventado la democracia moderna y de haber sido el primer hombre moderno. Pero de hecho Lutero enseñó más bien que no podemos tener una relación con Dios si no tenemos una relación con la iglesia. Porque la iglesia los creyentes son la madre de la iglesia. Y eso fue interesante, ver a un Lutero que no estuvo contra el monasterio, pero muchos monasterios se disolvieron, porque entonces Lutero enseñó que cada creyente puede vivir delante de Dios en lo que hace, glorificándole. Así que los dos sacramentos que Lutero aceptó, aceptó tres: el sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía y el de la penitencia. Fueron los tres sacramentos que él aceptó. Y los dos reinos. ¿Qué relación tiene la iglesia con el Estado? Bueno, Lutero decía: Dios ha establecido dos reinos, dos esferas. El Estado opera bajo la ley y su propósito es limitar la maldad humana. Sin el Estado, los malos no tendrían freno. Pero él dijo: así, la iglesia más bien opera por otra parte en el segundo reino. Los que están bajo el Evangelio no deben esperar que el Estado los apoye. Incluso a veces el Estado los persigue. Sin embargo, la iglesia, que es el segundo reino, debe obedecer y sujetarse al primer reino, que es el Estado. Así, la fe no tiene que imponerse por medio del Estado, porque está en otro reino, sino por medio de la predicación de la iglesia. Sin embargo, como vimos en la rebelión de los campesinos, Lutero pidió a los nobles que usaran su poder para limitar la rebelión. Entonces, Lutero realmente no creía que el Estado y la iglesia estuvieran unidas, como otros reformadores, como Zwinglio y Calvino veremos, sino veía esta relación entre dos reinos, en las que Dios le da al Estado poder para limitar el mal, pero verdaderamente la iglesia es quien debe promover la fe por medio de la predicación del Evangelio. Y la iglesia tiene que obedecer al Estado para que haya paz.